Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Depende del horario en que estés viendo este video. Esto es Milagros en el Living. Nos inspiramos siempre en la palabra de Dios y en este caso en Lucas capítulo 8, verso 39, que dice: Jesús lo envió a su casa diciéndole: regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho. Hoy, en este living, tengo una gran invitada. Ella es Meli. Meli, muy buenos días. Buenos días, pastor. Gracias por esta invitación. Gracias a vos por aceptar este desafío. Me encanta este espacio de poder contar las grandes cosas que Dios hace con nosotros, porque creo que son de bendición para muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Como es el caso de tu testimonio, Meli, y que quisiera empezar haciéndote una pregunta como para entrar en tema. ¿A qué edad conociste a Jesús? ¿Te acordás? Sí, a los 22. A los 22. ¿Tenías Sí. alguna relación con la fe en la familia, digamos, de parte de tus padres, de alguien, o no había nada de espiritualidad en tu casa? ¿Te acordás? No, de espiritualidad, no. Nada. Mi familia, cuando yo era chica, iba a misa a veces en la iglesia católica, pero ningún tipo de compromiso. Claro. Y no recuerdo Claro. realmente haber conocido a Cristo en esos años. O sea, iba porque me llevaban y nada más. Y conociste a Cristo a una edad muy temprana, 22 años, eras toda una jovencita, no digo que no lo sos ahora. Pasaron los años. Pasaron. Pero digo, ¿cómo fue esa previa, esos años antes de haber llegado a Jesús? Contanos un poco. Bueno, esos años antes habían sido un poquito complicados. A los 18 años yo me fui de mi casa. Terminé el secundario y me acuerdo comencé a trabajar en un galpón de empaque toda la temporada. Y me fui porque no me dejaban estar con una persona de novio. Mirá vos. Así que bueno, cuanto más me decían que no, más rebelde por ahí yo decía sí. Entonces, bueno, dije, me voy de mi casa. Yo ya me había anotado para la universidad en esa época. Y cursé el primer año de universidad estando fuera de mi casa. Terminó ese año y yo me quedo embarazada de mi primer hija, Guillermina. La tuve ya cerca de los 20 años, sí, 20 tenía. La tuve y tuve que dejar, o sea, cursé un tiempo más, pero ya después se me complicaba porque la maternidad no tenía quien me la cuide. Yo iba a una universidad pública y los horarios eran tremendos, o sea, si quería avanzar en la carrera, tenía mañana, tarde y noche y no podía, con una bebé no podía. Claro. Así que decidí dejar y dedicarme a estar con ella. Estaba con el papá de ella en ese tiempo, pero era una relación muy perjudicial, donde había droga, adicciones, mentiras. ¿Y vos cuando lo conociste a él, ya había eso o te vas enterando de a poco? Me voy enterando de a poco. Obvio, siempre había alguien que te había avisado, pero uno cuando cree que está enamorado, sí, tiene los ojos cegados y bueno, me fui enterando de a poco y iba soportando, ¿no? Iba soportando y siempre decía por mi hija, para que tenga su papá, tal vez algún día cambie. Sí. Y bueno, fueron pasando los años, muchos años. ¿Y cómo terminó esa relación? Supongo que fue muy doloroso ese tiempo, ¿no? Sí, fue doloroso. Él se fue a un viaje porque teníamos necesidad. La realidad era que él
jugaba a la pelota Ujú. y creía que con eso iba a sustentar una familia, siendo que si no jugás en un club de primera es medio Claro. complicado. Había necesidad, pasamos hambre, yo muchas veces tomé té, Ujú. porque el poquito de arroz o la salchicha que había se la dejaba a mi hija. Ujú. Y ahí jugaba un poco el tema del orgullo, ¿no? Porque yo sé que si iba con mi hija a la casa de mis padres, tenía un plato de alimento. Claro. Pero estabas como la hija pródigo, ¿no? Claro, pero no iba, porque Exacto. sabía que me las había mandado, ¿no? Claro. Entonces, adelante de todo estaba el orgullo. Mm. Y eso me costó mucho. Ujú. Me costó mucho porque lo padecí, lo Claro. sufrí. No sabía cómo, estaba sola. Busqué un trabajo para poder sustentar un poco. Ujú. Pero bueno, él se fue un tiempo porque era su vida. Ujú. Y nosotros estábamos las dos solitas. Meli, y qué curioso, ¿no? Porque digo, vos te juntás con esta persona, pero de pronto te ves sola, o sea, teniendo familia, hermanos, quienes te podrían haber socorrido en ese momento, de pronto te veo sola, ¿no? O sea, Sola. aislada, ¿no? Completamente. Completamente aislada. Ni ¿Cómo? siquiera amigos, porque Claro, no tenía nadie. mirá vos, Sí. qué fuerte. ¿Y cómo se desarrolla ese tiempo en tu vida? ¿Cómo lo comenzaste a transitar? ¿Él se va? Sí, él se va y bueno, obvio yo estaba triste, estaba mal, pero siempre la mamá se pone la coraza ahí de valiente Sí. y sale a hacer lo que sea. Ujú. Entonces, yo empecé a trabajar con un hombre conocido en una carnicería, yo era la Ujú. cajera, Ujú. y comencé a trabajar con él y bueno, eso ya me despejaba. Claro. Ya era como que yo estaba, mi vida, mi hija, se la dejaba un tiempo ya a mis papás, Ujú. me ayudaban con ella y, y empecé a tener noches en las que no podía dormir. Ujú. Empecé a tener noches en las que empezó a sangrar mi nariz, Wow. en la que empecé a tener sueños feos que no los entendía, Ujú. turbios, y empecé a necesitar la ayuda de mis papás porque no sabía a quién acudir. Claro. Iba a trabajar y habían días que tenía que llamar para avisar que no iba porque empecé con hemorragias grandes que no las podía parar y me tenían que llevar al médico. Ujú. Así que bueno, era todo un poco trágico, Claro. difícil de llevar adelante, de entender también, porque creo que tuve una mezcla ahí de sentimientos. No sabía qué me pasaba, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Ujú. Y bueno, le pedí a mis papás que me lleven al médico, porque en ese tiempo no tenía obra social y había ido varias veces al hospital y nada, me decían que tenía que ir a un otorrino, que era una venita de la nariz, que... Entonces, una noche que no pude dormir en toda la noche, la llamé a mamá y le dije, ma, llévame a un médico, Claro. llévame a otro lado. Sí, sí, Yo sí. ya sospechaba que no era nada, no era ninguna venita, Claro, había algo más. había algo más. Y mi mamá me lleva, fuimos al médico, apenas me vio la doctora, me dijo, urgente, te trasladan a Neuquén. Me dice, porque es algo en la sangre. Para todo esto yo tenía el cuerpo lleno de los vasos sanguíneos todos rotos, entonces había hematomas por Ujú. todo mi cuerpo, en la espalda, en las piernas, los pies. Y yo con un toallón acá porque sangraba, sangraba y sangraba. Entonces, bueno, volvemos a la casa de mis papás y mi papá me lleva a Neuquén y yo le digo a Guille tenía 2 años, hija, le digo, ahora vengo. Mamá va al médico y ahora viene. Y no volví. Wow, Por 2 meses. qué fuerte. Por 2 meses no volví. Cuando me dejaron en el médico para hacerme estudios, enseguida me hicieron una punción en la médula y me tuve que quedar ahí. Le dijeron a mi papá, tráigale ropa porque hay que esperar, pero que ya suponían cuál era el diagnóstico. Y sí, era leucemia. Wow. Era leucemia y me atacó con todo en ese
En esa semana Ujú. me destrozó. Destrozó mi cuerpo, todo. O sea, no era yo. Y literal era un trapo de piso. Estuve 48 horas con un tacho que me trajeron así, porque yo sangraba por este lado y por este lado me hacían transfusión. Y no había manera de que me pare, así que nada, 48 horas estuve así sentada. Realmente, bueno, fue duro, sí. Fue un tiempo duro y no podía ver a mi hija, que era lo que más, Claro. en lo que pensaba. Creo Ujú. que lo único que pensaba era mi hija, no me la dejaban ver. Y la primera vez que dijeron, bueno, te la vamos a dejar ver, porque yo estaba mal, psicológicamente estaba mal. Entonces dijeron, no, se nos está viniendo mal, muy abajo, y vamos a hacer una excepción. Y cuando me traen a Guille para que la vea, yo salí hecha una abuelita porque estaba tremenda. Sí, sí. Bueno, ya para esto estaba pelada, Ujú. mi cara toda hinchada, pálida, demacrada, y ella no me conoció. Y eso a mí Guau. me hizo, Oh, me partió el corazón. sí, sí, sí. Y le decían, es mami, y ella le dio miedo. Me Guau. acuerdo que se escondía atrás de mi mamá y no quería. Y yo le decía, hija, bueno, me dejaban bajar un poco el barbijo en esa época. Y me agarré y me lo saqué, porque yo dije, me tiene que conocer. Ujú. Me bajo, me saco el barbijo y le digo, hija, y me largué a llorar. Y ahí me conoció y vino corriendo. Así que nada, la tuve en UPA el rato que me dejaron, pero no nos Ujú. soltábamos. Y realmente eso fue como que me dio una inyección ahí de motivación, ¿no? Sí, De ganas de vivir. Los hijos, ¿no? El poder que Los tienen hijos, con nosotros. sí. Meli, y bueno, pasaron 2 meses, te pudiste recuperar, saliste de ahí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te diagnosticaron leucemia? ¿Y cómo, Sí. cómo fue el proceso posterior? Bueno, quimioterapia, probaron de todo en mi cuerpo y no pasaba nada. Estuve en total 6 meses. Ujú. 6 meses mal, grave, en las que los médicos ya no encontraban tratamiento, habían probado con todo y no había caso. Ujú. Mi médula no reaccionaba y me dicen, bueno, no hay nada más para hacer. Lo que queda es trasplante. Le hicieron los estudios a mis hermanas, yo tengo 2 hermanas mujeres, y ninguna de las 2 era compatible. Así que me dicen, la única que queda es Guille, es tu hija. Oh, Y yo le dije, no. claro. Yo le dije, no la tocan. Y bueno, tratando de convencerme, yo les decía, no, que no quería. Es como que yo estaba, no sé, tal vez fastidiada, pero con todo lo que me estaba sucediendo no quería ni que le pongan una aguja encima a ella. Ujú. Así que me dijeron, bueno, entonces hay que esperar y rogar que no se te haga ninguna hemorragia interna. Me dice, porque ahí sí, Claro. como fuiste. Y bueno, a lista de espera y Ujú. ver si había alguna médula o no. Ujú. Pero básicamente me dijeron que no había mucha esperanza, que en cualquier momento yo podía pasar para el otro lado. Claro. Meli, y ese tiempo en el que te diagnostican, donde los pronósticos son todos malos, eh, ¿se te pasó por la cabeza Dios? ¿Hubo algo así que se prendió en tu interior? No sé, un enojo, una palabra, una oración, algo, o no había nada? Yo, cuando me dijeron que tenía leucemia y que todos los pronósticos eran malos, sí. Lo único que le pedía era por mi hija, a Dios. Ujú. Le pedía que mi hija esté bien y que si yo me tenía que morir, que esté con mis papás, Claro. que Él se ocupe. Pero era como una oración, realmente no conocía a Dios ahí, No en conocías a ese Dios, momento. claro. Es como cualquiera que dice, yo creo en Dios, pero... Sí. Y también fastidio, porque yo a veces estaba mal y ahora me río y digo,
qué tonta, pero había un montón de gente que iba a orar para los enfermos. Ujú. Y yo estaba fastidiada y no quería ver a nadie, no quería escuchar a nadie, estaba enojada. Y me acuerdo que a veces pasaban y paraban en la habitación que me tocaba y yo me hacía la dormida para que no pasen, Mirá vos. porque estaba enojada. Sí. Sí, no quería saber nada. Y entonces pasa el tiempo. Y cuando me dan la noticia esta de que no hay nada más para hacer, que ya están todas las cartas sobre la mesa y no había más nada, en ese momento mi cuñada, la hermana del papá de Guille, me visita y me presenta a Cristo. Siempre digo que a tiempo, ¿no? Nunca llega tarde Dios. Me presentó a Cristo y yo lo acepté con todas mis ganas, porque yo ya no tenía más nada que perder. Lo acepté en mi corazón y realmente Dios, ese día que yo acepté a Cristo, Él me bendijo no solamente con la salvación. Mi mayor milagro fue convertirme, fue la salvación. Pero con Cristo también vino la sanidad de mi cuerpo, porque en esa semana mi médula empezó a funcionar. Yo el día que acepto a Cristo, creo con todo mi corazón que fue el día que mi médula empezó a funcionar. Mirá vos. O sea que en un lapso de días te vuelven a repetir el estudio y descubren que tu médula Estaba funcionando. estaba funcionando. O sea, frente a la desesperanza, a los pronósticos que decían que no quedaba nada por hacer, Jesús tenía la última palabra, ¿no? Qué tremendo. Yo digo, Dios... Y qué curioso, ¿no? No sé si lo pensaste seguramente, pero que de la mano de ni más ni menos que la cuñada de tu pareja que te había hecho tanto daño, sin embargo, de allí viene la salvación, ¿no? De una persona que se atrevió a hablarte de Jesús. De Jesús. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Yo digo, Dios hizo un 2x1 conmigo. Un 2x1. Porque no solo vino la salvación, sino que vino la sanidad también. ¿Y qué decían los doctores? ¿Vos te acordás algún comentario que hicieron? La verdad, obvio, estaban todos súper sorprendidos. Sí. Yo tenía muy buen trato con ellos, ya prácticamente Y 6 éramos meses adentro, como amigos, porque claro. ya tenía una buena relación con una enfermera, con mi doctora siempre. Hasta el día de hoy yo la visito. Mirá. Y nos escribimos. Y ellos siempre me decían, Meli, porque yo cerraba mis ojos y ellos hacían y deshacían, pinchaban y metían, sacaban, yo no me quejaba para nada. Y dice, vos llorabas en silencio. Mirá vos. Sí. Y realmente cuando lo vieron, creo que estaban más felices que yo, no sé, porque realmente había un vínculo, había una relación con ellos y estaban tan felices conmigo. Ellos me hacían la segunda en todo, como te digo. Claro. No se podía ver a los hijos, me dejaban ver a mi hija. Claro. Todo para que yo pudiera estar bien. Sí. Realmente hicieron una parte hermosa ellos, o sea, lo que les tocó hacer. Meli, ¿y qué pasa? O sea, ¿te dan el alta? ¿Qué dicen los médicos, no? Después de este suceso, ¿no? Tan sobrenatural. Sí. Creo que los médicos siempre saben que existe Dios. Hay veces que, como todos, cuando no lo conocen, no lo tienen en su corazón, pero creo que ellos ven a diario esto. Porque yo creo que mi milagro o lo que Dios hizo en mi vida no soy la única, hay tantos. Exacto. Que Dios los toca y le da la posibilidad de vivir, porque yo digo, o moría o vivía, y Dios me dijo, vas a vivir. Dios me dio la oportunidad y hizo todo nuevo en mi vida. Desde que yo lo acepté en mi corazón, Cristo hizo todo nuevo en mi vida. Y estuve un tiempo más, me hicieron un par de quimioterapias más, y después me dieron el alta, pero yo tenía que hacer tratamiento ambulatorio. Claro. Así que también tenía que ir y pasar todo el día, hacerme el tratamiento, y después me podía volver a mi casa. Claro.
Y eso fue, me decías, por un año, ¿no? Detrás de cámara. En proceso realidad, después hubieron 2 años hasta 2 que yo, años. sí. Bien. Después de que a mí me dan el alta, por 2 años yo tuve que tener tratamiento y controles y seguir con ellos, con la hematóloga, con todos ellos. Pero era ambulatorio, yo podía ir y a veces había algún fin de semana que, bueno, medio el cuerpo no respondía, entonces caía otra vez como débil, ¿no? No es porque la médula no funcionara, sino que el mi cuerpo tratamiento era fuerte. Claro, ¿no? era fuerte, entonces por ahí mi cuerpo se debilitaba mucho y necesitaba alguna intervención. Pero ya después estaba en mi casa con mi hija. Y mi mamá me ofrece estudiar lo que yo había dejado. Claro. Así que comencé a estudiar, le dije que sí, me dice yo te voy a pagar, me dice el instituto y vos vas a estudiar. Así que con todas las pilas empecé como una vida nueva. Claro. Empecé a pensar más en mí y en mi hija, porque yo lo único que pensaba era en mí y en mi hija. O sea, ya esa tercera persona como que dejó de estar en mis pensamientos y en lo que yo... En tu vida. La mi corriste y comenzaste a tomar valor, Sí. te valoraste a vos misma. Charlábamos detrás de cámara, ¿no? Decíamos cómo Jesús nos devuelve ese valor que tenemos como personas. Sí. Seguramente vos, todo tu vida se había desmoronado y en ese desmoronamiento tus emociones habían sido afectadas. Seguramente habías perdido la esperanza y sin embargo llega Jesús a tu vida y hasta te devuelve la gana de estudiar. Sí. Y comenzás en ese proceso, ¿no? de revalorizar tu vida. Y contame porque es interesante, porque la verdad que hay que estudiar una carrera con un tratamiento tan invasivo como el que tenías encima, Sí. ¿no? Como decías vos, pastor, sí, yo cuando acepté a Cristo, creo, Él me dio el valor para tomar esta decisión y cortar con esto que era tan tóxico, con esta relación. Empecé, creo que por mucho tiempo, por mi mala decisión de irme de mi casa y ser rebelde y querer ser adulta en ese momento, vinieron las consecuencias y las pagué. Las pagué con todos esos años en los que no me trataron como me tenían que tratar, en los que había infidelidad, mentiras, y Dios me dio el valor para poder cortar con todo eso. Wow. De darme cuenta de decir, esto no lo quiero para mi vida, no me lo merezco. Tal vez en algún momento pensé que me lo merecía por fiada, por rebelde, sí. Pero Dios me mostró que no, que yo no me merecía eso, ni mi hija ni yo. Y empecé a estudiar, fue un año súper difícil, porque yo no estaba, o sea, mi cuerpo estaba muy débil y los días que iba a hacerme el tratamiento estaba destruida. Así que mi mamá me dice, ¿te vas a animar? Porque yo estaba pelada y todos te miran, claro. Una mujer pelada. Entonces empecé a ir con pañuelos, le dije, sí, voy a ir. Y yo siempre fui re vergonzosa, ay, me miran esto, lo otro. Y tomé valor y dije, sí, voy a estudiar, voy a ir, así como estoy, no importa. Y fui, me ponía un pañuelo en la cabeza hasta que me empezó a crecer un poquito el pelo. Cuando lo tenía así, más o menos, unos centímetros, me saqué el pañuelo y ya iba con el pelo corto. Así como varón, pero iba. Y bueno, empecé a estudiar, habían días que no estaba bien y tardes que quería sentarme a estudiar y no podía. Claro. No podía porque la cabeza se explotaba, porque estaba descompuesta, porque no podía ni estar sentada, estaba débil, dormía. Y cuando me tocaba ir a rendir era la cosa, que no había estudiado, que no había dedicado el tiempo, claro. Pero yo iba con Dios. Y definitivamente Él era el que me fortalecía en ese momento, porque yo todo mi primer año lo rendí excelente. Yo aprobé todos los parciales, todos los finales, 9-10, 9-10, 9-10. Wow.
y realmente la gloria es para Dios porque yo era un trapo de piso. Sí, Yo claro, no podía sentarme ni a estudiar. claro. Y fue Él, ¿Qué definitivamente. qué ejemplo, Meli, de superación? Seguramente para tantos que te están escuchando y viendo en este día a través de nuestro canal de YouTube. Y digo, haber tomado el desafío tan enorme de emprender una carrera con tu estado de salud, es sin duda inspirador. Eh, Porque a veces con tan poco nos quejamos o dejamos o Sí, desistimos, ¿no? sí, Y sin embargo vos con una hija pequeñita, con un pronóstico de muerte, con leucemia, Dios hace el milagro y comenzás a tomar valor, fuerza, y aún en ese proceso de recuperación podés lograr estudiar, sacar uno de los mejores promedios. sí, Sin duda es un testimonio de de superación enorme. superación. Sí, Y realmente, creo que lo que vos dijiste recién, ¿no? Cómo Dios, porque Dios siempre, en el milagro, ¿no? Dios está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. sí, Y Él hace su parte. Tu parte fue tomar valor, sí, tu parte fue tomar la decisión que tenías que tomar, de dejar esa relación que te estaba haciendo tanto daño. Tu parte fue creerle a Dios y, y tomar el desafío en fe porque no sabías qué iba a pasar. sí, Y Dios ve eso y Dios sonríe. sí. Dios ve tu fe, Dios ve tu ánimo, tu esperanza y Él sonríe y dice, bueno, ahora yo hago mi parte. Y lo hizo con vos, ¿no? Gloria a Dios, sí. ¿Cómo Amén. terminó esa Amén. La verdad experiencia? que sí, le creía a Dios. El solo hecho de levantarme y decir, hoy no estudié, pero voy a ir igual, voy a Sí. ir a rendir. Me acuerdo que en un final una profesora me dice, ay, nena, qué coraje cortarte el pelo así. Si Y supieras. yo creo, claro, no. Claro. Y le digo, no me lo corté, le digo, me está creciendo. No le dije más nada. Y se puso roja y me dice, discúlpame. Wow, sí. Pero realmente completé mi carrera Ujú. y quedé en uno de los promedios más altos. Wow. Y Dios Tremendo. siguió bombardeándome con bendición porque yo termino mi carrera en un diciembre y en enero a mí me llaman de una empresa Ujú. para ofrecerme trabajo. Y las compañías por lo general llaman a las facultades, a los institutos, a pedir los mejores promedios. Ujú. Y me llamaron, me dice, pedimos los mejores promedios, dice, y estaba tu nombre, me dice, con tu currículum. Me dice, y estamos interesados, dice, en ver si querés trabajar con nosotros. Obvio que sí, yo no tenía trabajo. Y Dios lo hizo una vez más, me bendijo con un trabajo hermoso que Mirá tuve vos. por muchísimos años. Mirá vos. Qué tremendo. Sí, me bendijo una vez más. Yo terminé de estudiar, empecé a trabajar y en ese trabajo el Señor seguía haciendo cosas maravillosas en mi vida. Ajá. Me dio la posibilidad de conocer al que hoy es mi marido, Mirá. sí, a Cali, Qué que tremendo, muchos lo ¿no? conocen. Qué tremendo cómo Dios. Sí, Yo siempre en los milagros veo cómo Dios acomoda las Sí. cosas, ¿no? Cómo va acomodando las piezas de nuestra vida, sí. las va ordenando. Porque ¿quién iba a decir que vos en ese trabajo ibas a conocer al hombre de tu vida? Sí. Que te haría feliz, ¿no? Sí, tal cual. Siempre nos reímos porque Cali me dice que él me había visto de cuando yo ya había entrado a trabajar y que yo no le daba bola, le di bola después, dice. Pero realmente fue Dios, porque cuando nosotros nos conocimos fue por una amiga que teníamos en común en ese tiempo del trabajo y nos invitó a una cena. Y yo no me despegaba de Guille, entonces yo le dije, bueno, pero yo voy con mi hija, le digo, Claro. yo tengo mi hija, sí, no hay drama. Me dice, te va a pasar a buscar un amigo. Y bueno, era Cali. Entonces le dio mi número, me llama y le digo, sí, le digo yo, bueno, te espero. Digo, yo voy con mi hija, sí, le digo, porque como él me iba a pasar a buscar en su vehículo, sí, me dice, sí, no hay problema. Y bueno, él aceptó enseguida. Y empezamos a ser amigos.
Mirá vos. Empezamos a ser amigos y cada vez más Guille quería que él esté todo el tiempo en casa. Nosotros trabajábamos y a veces me decía, ¿qué haces después del trabajo? ¿Tomamos unos mates? Bueno, y nos volvíamos porque él vivía en Neuquén y yo en Centenario. Entonces terminábamos de trabajar, cada uno en su sector, y después nos volvíamos y nos veníamos a casa a tomar mate. Y Guille quería, y a veces él se iba, bueno, ya después a dormir porque ya era noche, y me decía, ma, quiero que venga. ¿Le puedes decir que venga? A veces él llegaba a Neuquén y Guille lo llamaba. Mirá porque vos. Quería que él vuelva, que venga a pasar la noche, que se quede con ella. Y mi mamá siempre dice, fue Guille, fue el Cupido, dice. Porque Guille se enamoró antes. Guille, sí, creo que ellos dos se enamoraron antes. Wow, porque yo lo que necesitara, él estaba. Y él me decía, vamos a llevar a Guille. Vamos al cine. Bueno, le digo yo, pero vamos con Guille porque yo te voy a Guille. Y sí, me dice, sí, dice, yo siempre la cuento a Guille. No quiero que ella no esté, me decía él. Y éramos amigos. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos con Guille. Y él la cuidaba como un papá. Y eso creo que es lo que Guille en ese momento estaba necesitando. Y lo pedía a gritos. Por eso es que me decía, llámalo. Yo quiero que venga, me decía. Y ¿Qué edad tenía Guille cuando conoció? 6 años. Sí. Mirá vos. Yo quiero que venga, me decía. Y bueno, pero mirá la hora que es. Y nada. Sí, y si le escribía, él estaba en 20 minutos de mi casa. Mirá. Sí. Contame, fue maravilloso. Porque creo que eso ha sido un gran milagro en tu vida también. El haber conocido una persona, un hombre que te iba a amar de esa manera y que iba a suplir la falta de una figura paterna como la que no tenía en ese momento Guille. Sí. ¿Y cómo es el desenlace de esa historia? Yo me acuerdo siempre que le digo, yo no me enamoré físicamente de él, yo me enamoré de cómo era él, de cómo fue con nosotros. De su manera de ser, no. Es bien feo, después chico. Me enamoré yo y digo, es hermoso, pero él siempre me carga. Me dice, vos no me das ni la hora, pero yo me enamoré de su manera de ser, de cómo fue con nosotros, y eso es lo que yo quería. Claro. Eso es lo que siempre había anhelado y nunca había tenido. Entonces me enamoré, nos enamoramos los dos, y él siempre me dice, bueno, me contaba, ¿no?, que una amiga de su mamá siempre oraba por una mujer para él, porque él, cuando yo lo conozco, yo venía dañada de una relación súper fea, y él estaba en un tiempo en el que estaba cansado de estar solo, pero no quería estar con cualquier mujer. Él quería conocer a la mujer que iba a pasar el resto de su vida, siempre me dice. Y esta amiga de su mamá le decía, Cali, yo oro todas las noches, dice, porque Dios te va a dar una mujer. Y bueno, por eso digo que, bueno, Dios sí hace amalgama justo. Sí. Y Dios nos cruzó y tenía que ser así, y nos enamoramos. Y juntos, bueno, después, entre tanta charla y charla, que yo conocí a Cristo, que él también, que su familia desde chico, él conocía a Cristo, pero él no se había bautizado nunca. Nos pusimos de novios y juntos decidimos bautizarnos. Nos bautizamos, nos comprometimos al tiempo, y al año nos casamos. Mirá vos. Fue todo rápido. No había que perder más tiempo. Exacto. Bien. Pero creo que los dos sabíamos lo que queríamos y sabíamos que lo habíamos encontrado. Y Guille también había encontrado lo que quería. Qué lindo. Y pudimos formar nuestra familia. Nos casamos y realmente supimos que era la familia que tanto queríamos, y yo pude ver feliz a mi hija. Yo pude notar en ella que cuando le preguntaban, ¿qué hace tu papá?, ella hablaba de Cali. Cuando le decía, o le hacían trabajos en la escuela de tu papá, ella describía a Cali. Y yo empecé a ver que ella lo veía como su papá, que para ella él era su papá, de corazón. Y una vez ella me dijo, mamá, yo quiero tener el apellido de él.
Qué momento, Y ¿no? para mí fue, sí, para los dos fue una bomba, Ujú, porque que venga de ella, claro. que, que haya nacido en su corazón ese deseo, fue, sí, dijimos, sí, claro que sí, ni lo pensamos. Ujú, Fuimos a ver una abogada, no importaba lo que salía, pero nosotros, si ella lo quería y él también, lo íbamos a hacer. Y, y eso fue tremendo, porque fue un proceso en el que ella también se tuvo que someter a ir a un psicólogo, porque en el juzgado te piden, a tener entrevista ujú, con el juez. ujú. Y nosotros, bueno, yo digo, pero ¿querés exponerte a eso? ¿Vos querés, hija? Porque nadie te obliga. O sea, no, ella quería, ella quería. Y bueno, hicimos todos los trámites hasta que salió la adopción integral. La opción integral. Adopción integral se Ajá. llama, sí. En el que ella no dejó su apellido, Ujú, sino que se le agregó el apellido de Cali. Y le ujú, dijeron, ¿cuál apellido querés primero? Arias, le ujú. dijo ella. Wow. Así que nada, me acuerdo cuando salió de la psicóloga y de la entrevista con el juez, nos felicitaron y nos dijeron que padre no era el que había puesto la semilla, Ujú, sino el que amaba, el que se hacía cargo y el que era todo lo que ella había pedido. claro. Así que nada, felices por esa etapa. Hicimos todos los trámites, DNI nuevo, todo, y ella estaba feliz con su papá. Qué Ella lindo. papá para acá, para allá. Qué hermoso. Y Realmente, me contabas detrás de cámara que no fue un tiempo fácil, ni para vos ni para ella, eh, porque sin duda hu- hubo tanta historia difícil que seguramente dejó marcas en tu vida, en la vida de tu hija, y que llegó un momento en que tuvieron que tomar una decisión y la decisión fue perdonar. Qué difícil ese momento. Contanos cómo fue ese proceso. sí. Em, bueno, Dios nos estaba Mm, bombardeando de bendiciones, pero también nos pidió. Y, y a mí particularmente, nosotros nos estábamos congregando en una iglesia en Plotier ujú, y, y en una prédica sentí fuerte del Señor, tenés que perdonar. Porque en mí había mucho odio, bronca, yo no podía tener una relación de hablar con esa persona ujú, porque no, yo deseaba todas cosas malas, eh, el tire y el afloje de que él quería imponer cosas sobre Guille y Guille no quería. claro. Y él la quería obligar a que ella lo visite, a que ella vaya, a que ella... Ujú, Y yo le decía, no, y si ella no quiere, no va a ir. Entonces, todo el tiempo era una relación tire y afloje, ujú, fea, en la que se generaba un ambiente tremendo. ujú, Había odio, rencor. Él es muy manipulador, o sea, era en ese tiempo manipulador. Y ella estaba sufriendo mucho mirá vos. por mentiras, porque él mismo le mentía a ella y ella se Mm, daba cuenta y lloraba ujú, y estaba triste, desilusionada. ujú, Yo creo que eso era desilusión. claro. Eh, y realmente cuando sentí en mi corazón, obvio, no quería hacerlo porque Qué a uno difícil. le cuesta cuando te han dañado tanto. Sí. Eh, y ¿qué hacía yo? Me acordaba de las cosas más horribles que me había hecho Mm, y decía, no, no ujú, lo quiero perdonar, no quería. Eh, y yo decía, estaba toda horrible, fea, pelada, ¿con qué necesidad? Yo estaba mal y él estaba engañándome. O mm, sea, no me valoraba, no tenía ni un poquitito ni de pena ujú, de ujú, cómo estaba yo. Y eso a mí me partía el corazón y decía, claro. no, pero Dios me decía, sí, Oh, qué fuerte. tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y fue por obediencia. Yo perdoné por obediencia. Tal cual. Pero Dios me la hizo fácil, porque Él me liberó de tal manera después que perdoné, Ujú, que yo en nada de tiempo sentí que no tenía peso, que yo podía hasta orar por Él. mirá vos. Yo hablaba con mi hija y intentaba que ella perdone. Mm, Y le decía, hija, vamos a orar por tu papá, vamos a bendecirlo, que pueda Dios hacer algo en su vida, que pueda cambiarlo, que pueda tener él una familia, que pueda ser el padre que vos necesitás o que si va a tener más hijos, que sus hijos necesiten. Y empezamos a orar por él.
algo que nunca me imaginé que iba a hacer, orar y bendecirlo, Claro, claro. realmente. Y a Gui le costó un tiempo más, Ujú, no había caso. Creo que su corazón estaba muy dolido, claro. muy dañado. Y ella estaba viniendo a los adolescentes Ujú, y, y fue un periodo que le costó, pero lo logró con la ayuda de Dios. Nosotros los dos, con mi marido, con Cali, hablábamos siempre con ella. Y a veces hasta yo pensaba, hija, que vos lo ames, que vos lo perdones, no quiere decir que, porque yo a veces pensaba, tal vez soy yo, capaz que ella ujú, piensa que yo me puedo enojar porque ujú, ella lo ame. Y yo decía, no, hija, es lo que más anhelo. Ya era un ciclo cerrado lo ujú, mío, yo ya claro. había perdonado hasta que lo pudo hacer. Le costó, pero Dios la ayudó y por obediencia también, y creo Ujú, que pudo avanzar. Ella pudo avanzar qué lindo. en su vida, en su relación con el padre. Hoy tiene 2 hermanas más por parte del padre Ujú, y, y todo la ayudó a avanzar porque estaba estancada. claro. Sí, Qué tremendo, qué historia. Qué historia maravillosa desde todo punto de vista. Desde cómo comienza hasta cómo termina. Bueno, creo que nos quedó fuera del tintero alguien más, ¿no? Un peque por ahí, ¿no? Dando una vuelta. peque que anda dando vuelta. Sí, yo tenía, después de que me dijeron que ya había entrado en remisión y que la médula estaba sana, tenía que Ujú, esperar igual 5 años, ujú, que no podía quedarme embarazada por cuestiones de que mi cuerpo tenía que desintoxicarse claro. y bueno. Así que después que nos casamos, nosotros esperamos 1 o 2 años más y planificamos, dijimos, bueno, vamos a tener un baby. Y la buscamos, vino Josefina, que hoy Ujú, tiene 6 mirá vos. 6 años. Es la terremoto de la casa, pero realmente son muy compañeras con Gui. Yo pensé primero, digo, uy, 10 años se llevan de diferencia. Ujú, Gui tiene 16 para 17 ahora y José tiene 6 para 7. Y dije, oh, tanta diferencia, pero realmente eh, Gui la cuida, la ama. No sé, hay veces que le digo, que pienso, ni que fuera su mamá, ¿viste? Pero la corrige, sí, sí, sí. le enseña, la cuida, todo. Qué Así que hermoso. realmente son muy compañeras. Y Dios nos ha dado una familia hermosa. Gloria a Dios. Sí, gloria a Y Dios. que veo cómo Dios, de alguna forma, este, en el milagro, ¿no?, que Dios hace en tu vida, que hace en tus emociones, que hace con tu familia, siempre hubo gente, siempre hubo personas que Siempre Dios hubo puso ahí. personas. Porque Dios cuando hace un milagro, Dios pone personas, ¿verdad? Así es. Desde esa enfermera que hasta el día de hoy no la dejas de visitar, hasta Cali, que llegó en el tiempo justo, tus padres volviéndote a abrazar, Sí, tu hija perdonando a su papá. Es decir, Dios siempre puso gente a tu lado, una iglesia, sí, eh, un grupo pequeño, gente que te ama, que oró por vos, que sigue orando. Digo, todos en definitiva son parte de tu milagro. sí. Qué maravilloso, ¿no? La verdad que es maravilloso. Nosotros cuando nos congregábamos en Plotier no nos sentíamos parte. Íbamos, pero íbamos a veces porque nos quedaba lejos. Ujú, Cali a veces trabajaba afuera, entonces yo no iba. claro. Y llegó el tiempo en el que cambié a Guille al colegio. Ujú, Empezó a venir al Bautista. ujú, Y en sexto, finales de sexto, casi ella, empezó a venir a los preadolescentes. La invitaron y ella empezó a venir. claro. Y, y por ella vinimos acá. Mira vos. Ella me dijo, mamá, yo tengo que ir a servir, tenía que ser anfitriona Ah, un fin de semana. Y le digo, yo voy con vos, le digo, no te voy a ujú, dejar. Y me senté atrás, al fondo, me acuerdo. Salimos de la reunión y lo llamé a mi marido que estaba trabajando afuera y le dije, yo quiero venir acá, le dije. Me dice, bueno, me dice, pero ¿por qué no? Le digo. Me recibieron de entrada, mi hija estaba feliz y dije, no vamos a estar un poco acá, un poco allá, mi hija en los ujú, adolescentes acá y nosotros vamos a estar en la otra iglesia, ¿no? ujú, Nos queríamos todos juntos en un solo lugar.
marido dijo, bueno, cuando vaya, vamos. Y salió de Franco, vinimos juntos a una reunión los tres y nada, me dijo sí. De una, me dice. Así que nada, interceptamos a la pastora ese día y le dijimos, nosotros queremos un grupo pequeño. Estábamos enloquecidos. Y la pastora me dijo, sí. Dice, yo los voy a ubicar en un grupo, ya sé en cuál, me dijo. Y dice, después se van a estar contactando. Y bueno, nos pusieron en un grupo maravilloso, siempre le digo, de Vale y Esteban, fue nuestro primer grupo pequeño. Mirá vos. Y Dios nos rodeó de amigos, porque eso es lo que nos dijo. Él nos mostró y nos bendijo con ellos. No teníamos. ¿Hace cuántos años estás en Comunidad del Valle con tu familia? Y estamos hace 5 años. 5 años. 6, casi 6. ¿Y están sirviendo, Hace si no 4. me equivoco, con los adolescentes o los pre? Con adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes. Sí. Qué lindo. Hace 4 años. Qué maravilloso. Sí, la verdad, bueno, maravilloso. Meli, ha sido un placer realmente compartir esta gran historia de vida, no solo conmigo, sino con todo el público que está del otro lado. Así y una vez más, muchas gracias por aceptar este desafío. Gracias, pastor. Gracias por dejarme compartir todo lo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, y creo que Dios lo hace con todos sus hijos. Amén. A todos nos mima de diferente manera, pero nos mima. Yo creo que todos tenemos algo para contar. Sí, todos. Absolutamente todos. Sí. Qué tremendo. Muchas gracias. Gracias, pastor. Y a ustedes que están del otro lado también, muchas gracias. Recuerden lo que Jesús dijo alguna vez: lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Así que sigan creyendo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa.